Lista Participación Ciudadana para dar a conocer o para conocer los detalles del sexto informe de observación electoral. Veamos. Sí queremos señalarle que va a haber un informe final luego de las elecciones que va a compendiar todo lo que son los hallazgos de nuestra organización durante la campaña electoral y durante el día de las elecciones. Concretamente, con este sexto informe, queremos comenzar destacando el avance que existe en la organización de las elecciones. La Junta Central Electoral continúa completando su calendario electoral con puntualidad y no se esperan dificultades en la organización del proceso en los días que faltan para las elecciones. La auditoría al padrón electoral y al centro de cómputos de la Junta Central Electoral por parte de la OEA arrojó una consistencia de un 98%, lo que es una muy buena noticia, aunque no nos ha sido posible obtener una copia del informe completo de esa auditoría, lo que nos impide ofrecer un análisis detallado de la misma. Existen detalles como el registro de dominicanos en el exterior, sobre el cual no se ofreció información suficiente, pues la Junta y la OEA deberían dar más detalles al respecto. A pesar de los esfuerzos de la Junta Central Electoral en explicar que no modificó su resolución número 7-12, que dispone la transmisión simultánea de las actas escaneadas a los partidos políticos, los medios de comunicación y su colocación en Internet, Participación Ciudadana no está convencida al respecto y por el contrario entiende que se produjeron varias modificaciones que implica primero aplicar el reconocimiento inteligente de caracteres a las actas antes de permitir el acceso a la misma de los partidos y de los medios de comunicación, además de la limitación de que los medios solo recibirían las actas acompañadas de los boletines correspondientes que, aunque están pautados para generarse cada 5 minutos, resulta claro que si ocurren retrasos en los boletines, los medios no tendrán acceso a las actas. En todas las explicaciones ofrecidas, no hemos escuchado reiterar la disposición de que las actas serán colocadas de inmediato en Internet, como lo prevé la resolución número 7 de 2012, que la Junta señala que no ha modificado. Por lo que entendemos, en consecuencia, que estas últimas decisiones con respecto a este tema han reducido los niveles de transparencia que se habían alcanzado con la aprobación del acta 7-12. Con respecto a la encuesta boca de urna, que es una de las noticias últimas en el país en materia electoral, luego de 2 precedentes consecutivos permitiendo encuesta boca de urna en elecciones anteriores, la Junta Central Electoral decidió que la misma es ilegal, aunque en una carta remitida al CONEP informó que no limitaría su derecho a realizarla. En Participación Ciudadana entendemos que es errónea la interpretación que realiza la Junta Central Electoral de la ley electoral y de la Constitución con respecto a este tema. La Junta Central se ampara en el artículo 122 de la ley electoral, que prohíbe averiguar por cuáles candidatos o en qué sentido ha votado un elector, pero si se examina bien dicho artículo, queda muy claro que la restricción refiere al recinto de votación, pues se establecen 2 excepciones que solo pueden ocurrir en tales recintos. Por esta razón, en carta de fecha 15 de mayo del 2004, el entonces presidente de la Junta Central Electoral, doctor Luis Arias, no objetó la realización de una encuesta de esta naturaleza a ANGE, siempre y cuando las consultas a los electores no se hicieran en un perímetro de 50 metros alrededor de los colegios electorales y siempre y cuando no se divulgaran los resultados antes de los resultados oficiales. Cuando la Constitución consagra el secreto del voto, debe entenderse como el derecho de la persona a negarse a responder por quién ha votado en cualquier momento o circunstancia. Así lo expresa claramente el artículo 208 de la Constitución,
cuando señala que nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto a revelar su voto. Apoyamos la decisión del Consejo Nacional de la Empresa Privada de realizar una encuesta boca de urna bajo la responsabilidad de Gallup Dominicana y entendemos que es una contribución más a la transparencia del proceso. Con respecto a los esfuerzos que han existido para obstaculizar la observación electoral de participación ciudadana, debemos recordar que la relación con la actual Junta generando serios atrasos en la autorización que se nos concedió para observar. Y una vez otorgada esa autorización, la misma fue bastante confusa porque omitió el derecho a observar los colegios electorales e inclusive contenía la obligación de presentar personalmente a nuestros observadores para retirar sus credenciales, rompiendo con la práctica de entregar las mismas a nuestra organización para fines de su distribución. Luego de esfuerzos privados por resolver estas dificultades, las posiciones públicas de nuestra organización sobre estos temas causaron molestias en la Junta Central Electoral y la llevaron a realizar una rueda de prensa en la que difundieron un documento que pretendía transmitir la imagen de que muchos de nuestros observadores poseían antecedentes judiciales tan graves como el narcotráfico, asociación de malhechores, crimen organizado o de estar inclinados hacia el principal partido de la oposición. Todo parecía que volvía a la normalidad con la reunión sostenida por el presidente de la Junta Central Electoral con el Coordinador General de Participación Ciudadana, gracias a la intermediación de los periodistas Rafael Molina Morillo y José Monegro. En esa reunión se llegó a dos acuerdos fundamentales. El primero consistía en dar acceso a participación ciudadana a las evidencias que justificaban la exclusión de 236 de nuestros observadores por parte de la Junta Central Electoral. Luego de que pudimos revisar esas evidencias, se comprobó que 116 casos se debían a simples errores en los nombres o en los números de las cédulas de nuestros observadores, que 3 eran por ser militares, probablemente porque no habían actualizado su estatus luego de haber sido puestos en retiro, 91 por vinculaciones partidarias y 27 por supuestos antecedentes judiciales. Es importante enfatizar que de las vinculaciones partidarias, 32 correspondían al PLD y partidos aliados y 28 al PRD y partidos aliados, y por lo tanto no había ninguna tendencia de favorecer a alguno de los partidos en esta contienda electoral. Con respecto a los antecedentes judiciales, la situación fue mucho más grave. No existía una sola evidencia de que nuestros observadores cuestionados hubiesen perdido sus derechos civiles y políticos y por lo tanto estuviesen inhabilitados para poder observar las elecciones. Yo me trasladé personalmente con el equipo técnico que revisó las evidencias y las evidencias que nos mostraron se nutrían principalmente de fichas policiales, en algunos casos con simples arrestos a ciudadanos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos ciudadanos humildes de este país no han sido arrestados en sus barrios y luego puestos en libertad sin sometimiento judicial? Pues nosotros ya hemos comprobado de casos de esa naturaleza en que se les acusó injustamente de pertenecer al crimen organizado a pesar de ese tipo de situación. El segundo acuerdo con el presidente Rosario de la Junta consistía en el compromiso de es decir, de Roberto Rosario, de llevar para decisión del Pleno de la Junta Central Electoral, que se celebraría el 4 de mayo en la tarde, nuestra petición de que las acreditaciones de nuestros observadores que no pudieran entregarse personalmente entre ese viernes 4 de mayo y el domingo 6 del mismo mes, se entregarían a nuestra organización para fines de distribución. El Pleno no decidió esa solicitud en la fecha acordada y finalmente la rechazó el jueves 10 de mayo, fijando además como plazo final para retirar las
acreditaciones el día de ayer, lunes 14. Nuestros observadores enfrentaron todo tipo de obstáculos para retirar sus acreditaciones. Una parte importante de las mismas llegó tardíamente a las juntas municipales, lo que ocasionó que muchos tuvieran que asistir 2, 3 y hasta 4 y 5 veces a las juntas municipales, y una parte obviamente terminó desistiendo de retirarlas. Se les requería entregar una copia de la cédula a pesar de que presentaban su cédula original, lo que no había sido informado como un requisito para poder retirar la acreditación, y evitó que muchos pudieran retirarlas en el primer intento. Yo mismo, cuando fui a retirar mi acreditación, la fotocopiadora de la Junta del Distrito estaba dañada y tuve que trasladarme a otro sitio fuera de la Junta del Distrito a fotocopiar mi cédula para poder retirar mi acreditación. Con nuestros observadores de ultramar e inclusive con muchos del Distrito Nacional y del país, se justificó la no entrega de las acreditaciones debido a que sus fotos no aparecían en la base de datos de la propia Junta Central Electoral, un tema que no era de nuestra responsabilidad y que privó a 9 de nuestros observadores de ultramar de poder recibir su acreditación a tiempo. Queremos dejar claro, ya finalizado el plazo para la entrega de las acreditaciones, que Participación Ciudadana observará en el territorio nacional y en ultramar con 3.074 observadores con credenciales expedidas por la Junta Central Electoral y con 286 observadores y personal de apoyo con credenciales de nuestra organización, para un total de 3.360 voluntarios que van a estar trabajando el próximo 20 de mayo, y queremos garantizar que con ese número de observadores con acreditación oficial podemos realizar nuestra observación con completa eficiencia y eficacia. Con respecto a la campaña electoral que culmina ya dentro de 2 días, desde hace varias semanas, en múltiples sectores sociales y hasta en los propios candidatos y dirigentes políticos, se siente el cansancio de más de un año de abierta la campaña electoral, con predominancia de marchas, caravanas y bulla, y cada vez más cínicos desafueros sin que el Congreso aprobara el proyecto de ley orgánica del sistema electoral, ni la Junta Central Electoral hiciera el menor intento de utilizar las facultades que le da el artículo 212 de la Constitución para reglamentar las campañas electorales. Resultó muy tardía la disposición tomada a 2 semanas de la votación para que se colocara publicidad de todos los partidos en los canales televisivos y radioemisoras en manos del Estado, que además era muy reducida en comparación con el total de la publicidad electoral colocada en los medios. La campaña electoral ha sido inequitativa y en consecuencia poco democrática, caracterizándose por los siguientes factores: una competencia desigual que dejó con pocas posibilidades de llegar al electorado a 4 de las 6 candidaturas, concentración del financiamiento estatal en más de un 95% entre las candidaturas de los 2 partidos mayoritarios y sus aliados, la mayoría de los 26 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, gasto desmesurado de 2 candidaturas, especialmente la del PLD, que según documentó Participación Ciudadana en su 4º informe de observación electoral, llegó a acaparar el 69% de la inversión en publicidad. La activa y permanente participación del presidente de la República en las campañas proselitistas, con caravanas y actos públicos por todo el país, acompañado de altos oficiales con personal, vehículos, combustibles y dietas pagados por los organismos del Estado, lo que se constituye en un claro ventajismo competitivo. El primer mandatario confundió sistemáticamente los actos de inauguración de obras con el proselitismo partidarista, y lo mismo anunció e inició obras que no figuran en el presupuesto de este año, como una carretera norte-sur
buscando sacar provecho para su partido. Como consecuencia del gasto gubernamental desproporcionado, se registra un enorme déficit fiscal cuantificado por economistas y partidos de oposición entre 45.000 y 48.000 millones de pesos en el primer cuatrimestre del presente año, y sería muy importante que el Estado, el gobierno, los ministros competentes informen al país cuáles son los datos oficiales de este déficit que ha sido cuantificado por economistas, por partidos de oposición, pero no por las autoridades públicas del país, y entendemos que el país tiene derecho a la información oficial sobre ese tema. Organismos como el Plan Social de la Presidencia y los comedores económicos del Estado han multiplicado sus repartos de alimentos y regalos al paso del presidente de la República y atendiendo las prioridades proselitistas. El 10 de mayo los comedores informaron que por instrucciones del mandatario, tras una visita a Dajabón, repartieron allí 6.000 raciones alimenticias y 60.000 pollos, y precisaron por escrito que estaban procediendo a establecer cocinas móviles para repartos en 25 provincias a pocos días de las elecciones. La existencia de una fuerte campaña en los medios de organismos del Estado que pretende ser institucional, pero reviste claras tendencias proselitistas a favor del candidato oficial. Varios ministros de Estado, los mismos que alcaldes del PLD como del PRD, se constituyeron en jefes nacionales o regionales de la campaña electoral o realizando actividades proselitistas en horas laborables, repito, tanto del PLD como del PRD, contradiciendo la transparencia y las normas establecidas en la Ley de Función Pública y sus reglamentos. En los días finales de la campaña, la Junta Central Electoral hizo una tímida amonestación al PLD, al PRD y al PUN por el uso de los recursos públicos en la campaña. Ha existido también una fuerte contaminación visual y sonora, obstrucción del tráfico vehicular por caravanas y bandereos, hasta en días laborables con lenguaje agresivo, de publicidad negativa y sucia. No hay que esperar el final del proceso para abogar porque esta sea la última vez que la nación se aboque a una elección sin un claro ordenamiento que remita la acción interna y externa de los partidos políticos al siglo XXI. Y finalmente, hacemos una exhortación final. A escasos 4 días de las elecciones, Participación Ciudadana desea hacer un llamado a los candidatos para que ejerzan su liderazgo, cortando de raíz en esta recta final la campaña negativa y sucia que ha predominado, sobre todo en los dos partidos que encabezan las encuestas, y desautorizando la compra de cédulas y votos con la finalidad de bajar las tensiones y reducir los riesgos de violencia y pérdida de vidas humanas, y también a los candidatos para que acepten los resultados tan pronto tengan noticias de su propio partido o de la Junta Central Electoral, ahorrándole al país incertidumbres innecesarias. Nuestro llamado también va a las autoridades electorales para que suministren los resultados de las elecciones en el menor tiempo posible, sin permitir los retrasos que usualmente provoca quien comienza debajo en los primeros resultados. También nuestro llamado a la ciudadanía para que acuda a votar en orden, temprano y masivamente, como lo ha hecho en otros procesos, evitando provocaciones y sobre todo aglomeraciones innecesarias alrededor de los centros de votaciones, pues son en estos centros donde existirá mayor riesgo de violencia física que puede poner en peligro la vida de los electores. Y finalmente, nuestro llamado a nuestros observadores y observadoras, que son los verdaderos protagonistas de nuestra observación electoral, para que este 20 de mayo se desplieguen por todo el país y por ultramar
mostrando la mejor cara de la democracia, la de la participación. Muchísimas gracias y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Sí, una pregunta. En este informe, el último, no aparecen los gastos ya que llevan los partidos. ¿A qué se debe? Ese era uno de los temas que estábamos monitoreando y tuvimos dificultades para poder transmitir una información fidedigna. Y como no queremos transmitir informaciones en las que no confiemos, decidimos no hacerlo. Esa es la razón por la cual no figura como estaba proyectado. El conteo rápido que ustedes hacen lo hará Participación Ciudadana, porque tenemos una contradicción, aunque con ella contrató a la empresa Gallup para hacer una encuesta a boca de urna. La Junta en un documento dice que no es ilegal, como ustedes mencionaron, pero también dice que hay restricciones. ¿Ustedes harán ese conteo que ustedes hacen? El conteo rápido de Participación Ciudadana se va a hacer como se ha hecho siempre en todas las últimas elecciones presidenciales, y me permito informar que en la noche de anoche el Consejo Nacional de Participación Ciudadana escogió al ciudadano Franklin Báez Brugal como el testigo de la sociedad civil en el Distrito Nacional, que recibirá en la noche del 20 de mayo, en sobre cerrado y lacrado, los resultados de nuestro conteo rápido. Obviamente no va a poder abrir ese sobre hasta tanto la Junta Central Electoral no divulgue los resultados oficiales. También por primera vez hemos escogido a 2 personas de Santiago. Estamos hablando de Monseñor de la Rosa y Carpio, y estamos hablando del presidente del Plan Estratégico de Santiago, ingeniero Carlos Fonder, que van a recibir también el sobre cerrado y lacrado, nuestro conteo rápido, la noche del 20 de mayo, que también se entregará a la observación internacional para que ese resultado de nuestro conteo rápido no solamente esté en manos nuestras, sino en manos de testigos confiables. ¿Cuál es la diferencia entre el sondeo y la encuesta boca de urna? Sí, es importante diferenciar nuestro conteo rápido de lo que es una encuesta boca de urna. Nosotros no le hacemos preguntas a los electores de por quién votó. Nuestros observadores toman el dato del acta de votación. No se necesita consultar al elector, al votante. Ya votó, ya ese voto no puede cambiar. Y tomamos el dato de las actas de una muestra de los colegios electorales que va a superar los 400.000 votantes, nuestra muestra. Y nos va a permitir tener, con los niveles de exactitud que lo hemos tenido siempre, los resultados electorales temprano esa noche del 20 de mayo. Pero oigan bien que hemos respaldado al CONET que haga esa encuesta boca de urna, sobre todo con una firma tan prestigiosa como Gallup Dominicana, que hemos visto que va a ser con una muestra de 7.000 votantes, que es una super muestra para ese tipo de... Confiamos mucho también en ese trabajo que va a hacer Gallup Dominicana para el CONET. Y lo único que eso agrega es transparencia al proceso electoral, tanto la encuesta boca de urna del CONET como el conteo rápido de Participación Ciudadana. Bueno, fíjense, vimos la denuncia del candidato Mejía. Nosotros no tenemos evidencias en Participación Ciudadana para poder, pues, sumarnos a esa denuncia. Pueden tener la seguridad de que si la tuviésemos, pues estuviésemos presentándola ante la Junta Central Electoral y estuviésemos denunciándola frente al país. Si el PRD quisiese depositar esas evidencias en Participación Ciudadana, tendría la completa seguridad de que nuestro equipo la va a evaluar, la va a verificar y va a opinar al respecto, pero no la tenemos en las manos. Miren, en todas las elecciones hay denuncias previo a las elecciones, previo al día de las elecciones. Nosotros no queremos crear o ayudar o contribuir a crear una atmósfera ni de fraude, ni de violencia. Fíjense que el llamado nuestro es precisamente a que los líderes políticos reduzcan la campaña negativa, reduzcan el lenguaje, ordenen que no haya compra de cédulas, que es una de nuestras principales preocupaciones de cara al 20 de mayo. Creemos que el principal riesgo
de estas elecciones estaría en la compra de cédulas, inclusive de violencia física que genere pérdida de vidas humanas. Y por eso no vamos a estar intranquilizando a la población diciendo que hay una situación o una atmósfera negativa. No, preferimos el lenguaje positivo, que los líderes asuman la responsabilidad que tienen y que los votantes protejan sus vidas. Y que una vez voten, saluden a los amigos, pero no se queden alrededor de los centros de votación, porque allí pueden ocurrir hechos de violencia que pongan en peligro sus vidas. ¿Qué hace falta 5 días de las elecciones ya para decir que tenemos para el proceso? Miren, en este informe hemos dicho que la Junta ha venido cumpliendo puntualmente con su calendario electoral. Y hay que felicitar a la Junta por la forma en que ha organizado las elecciones. ¿Está todo bien? Nosotros creemos que en lo que tiene que ver con la organización marcha muy bien y no tenemos preocupaciones mayores. Ahora, la campaña ha ido muy mal y esa es nuestra principal crítica. Señor Álvarez, no tiene ni siquiera participación ciudadana, un aproximado de lo que se va a invertir en estas campañas que hemos visto que ha sido cuantioso los recursos de uno más que del otro partido. Bueno, ustedes pueden comenzar poniendo en la lista que van a terminar sumando 1.400 millones de dinero público que se ha repartido ya entre los partidos políticos. Pero usted tiene que sumar lo que se entregó a los partidos el año pasado, que también era para la campaña electoral. Sumaron, creo que 400, 500 millones adicionales. La gran preocupación de participación ciudadana es que para nosotros eso es la punta del iceberg, porque los partidos políticos no rinden cuenta ni informan de los fondos privados que recaudan. En consecuencia, no podemos cuantificar y tenemos la idea de que, por eso señalamos que los recursos públicos son solamente la punta del iceberg y que los recursos privados pudieran ser la parte mayor. La gran preocupación es que por vía de esos recursos privados, como no hay rendición de cuentas, como no hay identificación de dónde se obtuvieron, se cuelen fondos ilícitos, fondos provenientes de lavado de activos, de narcotráfico, de crimen organizado, y eso sí sería realmente preocupante. Justamente hoy, la Fundación Justicia y Transparencia dio a conocer un diagnóstico donde se evidencia que 4.500 millones de pesos se han invertido en esta campaña, que los partidos han incurrido en gastos. De esto del 64.7% lo utilizó el Partido de la Liberación Dominicana. Y se encuentra preocupado porque cree que hay uso de despilfarro de los recursos del Estado. Bueno, recuerden que la República Dominicana ha sido calificada en uno de los últimos lugares, si no el último, entre los países en lo que tiene que ver con el despilfarro del dinero público. Eso que ha dicho la Fundación Justicia y Transparencia coincide con la percepción que tenemos. Por eso yo dije que hay un iceberg, que la punta, que es lo que se ve, es el dinero público que se invierte, y lo que no se ve debajo del agua es el dinero que se recaba del sector privado. Ahora, nosotros no tenemos forma de cuantificar eso y no vamos a cuantificar en 4.000 millones porque no tenemos las herramientas y los instrumentos para dar una cifra que merezca credibilidad. Ahora sí tenemos la percepción de que es mayor la cifra que se utiliza y también recaudada del sector privado, y también sí tenemos la percepción de que hay un desbalance total en el porcentaje que está utilizando el partido oficial del que está utilizando el resto de los partidos, que es muchísimo mayor el porcentaje del partido oficial. Eso lo hemos dicho en informes anteriores, midiendo la publicidad, los cartelones y los carteles y la publicidad en las vallas. No hay ninguna duda de eso. De hecho, hoy, el periódico Hoy, en su editorial, y no porque tuviera copia de nuestro informe que hoy estamos divulgando, ni nosotros tuviéramos copia de su editorial, coincidimos en señalar que esta es una campaña donde no se ha respetado la equidad que manda la Constitución de la República. Y El Caribe, en su segunda página, también opina que la injerencia del presidente de la República en la campaña electoral ha sido notoria y ha roto el principio de equidad. Como ustedes ven,
2 periódicos coinciden con lo que hoy estamos divulgando a los medios de comunicación. Muchísimas gracias sobre todo por compartir este valor. A pocos días de las elecciones, la principal preocupación de participación ciudadana es la compra de cédulas en el proceso electoral. Para el siglo XXI, José Torres.